Hola amigos, tal y como me habéis pedido, hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa un buen pan gallego. El pan gallego es uno de los panes más apreciados en España y también en algunos otros países. En este vídeo te voy a revelar los secretos y señalar los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de elaboración de este maravilloso pan. El pan gallego se distingue por su pronunciado aroma y sabor a trigo, a prados gallegos, por su jugosa y cremosa miga, por su crujiente y deliciosa corteza que huele a trigo tostado. Es un pan de sabor muy equilibrado, ideal para acompañar todo tipo de comidas. Para preparar el pan gallego vas a necesitar los siguientes ingredientes. Este pan normalmente se hace con harina gallega y harina de fuerza o de gran fuerza. La harina gallega ha de constituir de 1/4 a 3/4 partes del total de la harina utilizada. La harina gallega se elabora con el trigo autóctono gallego y tiene un bonito color crema, un dulce y pronunciado aroma a trigo. Es una harina muy gustosa, normalmente va molida a piedra y tiene muy buena absorción. Por supuesto que puedes hacer el pan gallego sin la harina gallega, utilizando solo la harina de fuerza, que es la harina apta para las masas de hidratación muy alta y para las masas con adición de grasas y azúcares. Si estás en España, una harina cuyo valor de fuerza oscila entre 270 y 300 unidades te sirve perfectamente para hacer el pan gallego. Pero si quieres lograr ese sabor único, te recomiendo que añadas la harina gallega o alguna que tenga características similares. Para preparar la masa madre, pon en un recipiente la levadura. Añade el agua y remueve. Si en tu casa hace frío, pon agua templada y si hace calor, pon agua fría. Si quieres que el pan sea auténtico, es importante que el agua que uses sea blanda, que es la que tienen en Galicia y la que aporta a la miga una delicadeza y ternura muy especial. Si no sabes de qué dureza es el agua que sale del grifo, mejor compra una botella de agua de mineralización muy débil. Añade la harina. Añade la sal y remueve. En España, la mayoría de los panaderos llaman masa madre a una porción de masa del día anterior o a un amasado de harina, agua, sal y levadura que se elabora un día antes y que también es conocido bajo nombres como pie de masa o masa vieja. Y es el preparado que he visto utilizar en la elaboración del pan gallego a algunos panaderos gallegos. Lo llamo masa madre tal y como lo llaman ellos, para respetar la tradición y para que sepáis de qué masa madre se trata. Deja que la masa suba duplicando su tamaño. Deshínchela y guárdala en la nevera durante unas 18-24 horas. Al día siguiente, cuando vayas a hacer el pan, saca la masa madre de la nevera. Mi masa madre ha triplicado en la nevera su tamaño, está perfecta para usarla. Tamiza en un recipiente la harina. Añade la sal. Remueve. Añade el agua y remueve. Para empezar, añade solo los 390 gramos de agua y si ves que te apañas bien con la masa, la próxima vez añade un poco más y así hasta llegar a los 435 gramos de agua, que es la cantidad que he añadido yo.
Si en tu casa hacen menos de 24 grados o no estás seguro de la fuerza de tu masa madre, antes de añadir el agua, diluye en agua la levadura, para que así la fermentación vaya más rápido. Yo no he añadido la levadura porque en mi casa hacen 25-26 grados y mi masa madre, como has visto, está bien hermosa. Añade a la masa madre. Intégrala a la masa. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Pasado tiempo, vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Amásala hasta que se vuelva lisa, brillante y se cubra de ampollas. Pasados 2-3 minutos del amasado, la masa se volverá muy floja, pero es normal. Sigue amasando y verás cómo empezará a recogerse. El tiempo del amasado depende de tu habilidad para amasar, de las cualidades de la harina que has usado y de la cantidad de agua que has echado. He tardado en amasar mi masa 30 minutos. Unta el recipiente con aceite. Uso el de girasol para no viciar el maravilloso sabor de trigo que aporta al pan la farina gallega. Pon dentro la masa y déjala en reposo de 45 minutos a 1 hora. Pasado tiempo, dobla la masa en forma de sobre. Tapa el recipiente y deja la masa en reposo igual que antes, de 45 minutos a 1 hora. Vuelve a doblar la masa en forma de sobre. Deja que la masa suba, triplicando su tamaño. El tiempo del levado depende de la temperatura que haga en tu casa. Cuando veas que faltan unos 20 minutos para que termine el levado, mete dentro del horno la piedra para hornear. Enciende el horno a 250 grados con calor solo de abajo. La piedra ha de calentarse en el horno al menos 40 minutos antes de meter dentro el pan. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa.
Haz una bola tal y como lo muestro. Trata de no aplastar mucho la masa. Deja la bola en reposo unos 15-20 minutos. Haz la moña tal y como lo muestro. Haz en el pan 4 cortes. Mete el pan dentro del horno. Así es, después del formato va directo al horno, sin fermentación previa. Es otra de sus tantas peculiaridades. Si no tienes la piedra para hornear, lo puedes hornear sobre una bandeja. Pasados 15 minutos del horneado, baja la temperatura a 200 grados. Pon el calor de arriba y abajo. Como mi horno pega más por un lado que por otro, le doy al pan la vuelta de 90 grados y lo horneo 45 minutos más. Para que la corteza salga crujiente, este pan ha de estar muy bien cocido. Si no está bien cocido, a la hora de enfriarse su corteza se va a reblandecer debido a la alta humedad de la miga. Saca el pan del horno. Un pan bien cocido parece que no pesa nada y al darle unos golpes suena a hueco. Ponlo sobre una rejilla para que se enfríe. Una vez frío, saca el mejor chorizo que tengas, el jamón y a disfrutar. Es uno de los panes más ricos que hay. No dejes de hacerlo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.